Hay miedos que no gritan, susurran, no se presentan con alarmas ni golpes en la puerta, sino que se filtran por las rendijas del alma cuando todo está en calma. Son expertos en disfrazarse. A veces parecen prudencia, otras veces se hacen pasar por realismo. Se meten en la mente como pensamientos lógicos, razonables, pero detrás de ese ropaje hay una sola intención: detenerte, frenarte, convencerte de que no sigas adelante, que no te atrevas. Y lo peor es que son convincentes, porque el miedo no se enfrenta con gritos, se enfrenta con revelación, porque no basta con saber que uno tiene miedo. Lo que verdaderamente libera es saber por qué Dios dice que no debemos temer. Tal vez lo has sentido, ese nudo en la garganta antes de tomar una decisión, esa inseguridad justo cuando estás a punto de hablar lo que llevas tiempo guardando, ese temblor en las piernas cuando se abre una puerta que esperabas, pero que ahora te asusta, porque el miedo no aparece cuando todo está en ruinas. El miedo se manifiesta justo cuando estás a punto de construir, justo cuando vas a dar un paso de fe, justo cuando el cielo está por desatar algo nuevo. Por eso el miedo es uno de los primeros enemigos que el enemigo usa, porque si logra frenarte antes de empezar, no necesita destruirte, ya logró detenerte, y lo hace de maneras tan sutiles que ni siquiera lo llamamos por su nombre. Decimos que no es el momento, que necesitamos estar más preparados, que vamos a esperar una señal más clara. Pero detrás de cada excusa hay un temor no enfrentado, una herida sin sanar, un pensamiento que dice: ¿y si fracaso? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si no era Dios quien me hablaba? El miedo nos conoce, conoce nuestros puntos débiles, nuestros traumas pasados, nuestras memorias dolorosas. Se apoya en eso, se alimenta de eso. Es el eco de las veces que no funcionó, de las veces que te dejaron solo, de las veces que oraste y no obtuviste respuesta, de las veces que diste lo mejor y te hirieron igual. Pero escucha esto: el miedo no es profético, no sabe lo que vendrá, solo te recuerda lo que pasó. Pero Dios sí conoce tu futuro, Dios sí conoce el camino. Dios no necesita referencias del pasado para escribir lo que viene. Por eso Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Cuando el miedo dice: no vas a poder, Dios dice: todo lo puedes en mí. Cuando el miedo dice: te vas a quedar solo, Dios dice: nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando el miedo grita: vas a perder, Dios susurra con ternura: mi gracia te basta. Y es ahí donde ocurre el verdadero milagro. Cuando decides avanzar, aunque tiemblen tus rodillas. Cuando eliges creerle más a Dios que a tus emociones. Cuando entiendes que no tienes que tener todo resuelto para moverte. Que la fe no exige certezas, solo confianza. David no venció a Goliat porque era el más fuerte, ni porque tenía experiencia en guerras. Lo venció porque entendía quién estaba con él. David no dijo: soy valiente. Dijo: tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el secreto. No se trata de cuán fuerte eres tú, se trata de cuán presente está Él. Y cuando lo entiendes, algo cambia por dentro. Dejas de medir tu vida por tus capacidades y comienzas a vivirla por sus promesas. Dejas de hacer cálculos y empiezas a obedecer. Dejas de mirar el tamaño del obstáculo y comienzas a mirar el tamaño de tu Dios. Mira a Moisés. Temblaba al hablar. Era inseguro. Cargaba un pasado de fracaso. Y sin embargo, fue el escogido para liberar a un pueblo entero. ¿Por qué? Porque Dios no busca a los que se sienten capaces. Dios capacita a los que se atreven a creer. Y a pesar de su miedo, Moisés dio un paso. Y con ese paso, el mar se abrió. Así funciona la fe. Dios no abre el mar antes del paso. Lo abre cuando obedeces.
no calma la tormenta antes de subir al barco. La calma cuando decides confiar. No derrumba los muros antes de rodearlos. Los derrumba cuando marchas en silencio, creyendo que algo invisible está actuando, aunque nada parezca moverse. Entonces, ¿por qué seguir escuchando al miedo? ¿Por qué darle autoridad a una voz que no viene del cielo? ¿Por qué permitir que lo que sientes sea más fuerte que lo que sabes? El miedo va a venir. Es parte del camino, pero no tiene derecho a dirigir tu destino, porque tu vida no está fundamentada en tus emociones, sino en la roca que es Cristo. Y esa roca no se quiebra, no se mueve, no se derrumba con el viento. Esa roca te sostiene incluso cuando tú ya no puedes más. Hoy, tal vez, estás frente a una decisión que te asusta, una conversación pendiente, un nuevo comienzo, un salto de fe. Tal vez estás batallando con pensamientos que te dicen que no podrás, que no es para ti, que vas a perder. Pero escúchame con el alma. El miedo solo tiene poder si tú le das espacio. Pero cuando decides avanzar con fe, el cielo entero se activa a tu favor. Y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque parezca que estás solo, Dios está ahí, en medio de la noche, en el silencio, en la incertidumbre, en el temblor de tus pasos. Él está, y si Él está, entonces no hay sombra que pueda oscurecer lo que Él ya determinó. Porque aunque el miedo quiera frenarte, hay un Dios que te llama por tu nombre y te dice: levántate, camina, yo estoy contigo. Señor, aquí estoy, no con un corazón altivo, sino con un corazón rendido. Vengo con mis miedos sobre la mesa, sin maquillar nada, sin fingir fortaleza. Vengo como soy, tal como me encuentras, frágil, vulnerable, con 1000 preguntas sin respuesta y con esa sensación de que a veces el temor ha tenido demasiado espacio en mi alma. Y lo reconozco, Padre. Me ha dirigido más veces de las que quisiera admitir. Me ha hablado con voz de autoridad, cuando debía haberle cerrado la puerta. Ha sido consejero, cuando solo tú debiste tener la última palabra. Me ha dictado límites, me ha marcado fronteras que nunca vinieron de ti. Me ha dicho: no puedes, no estás listo, no eres suficiente. Y lo peor es que muchas veces lo he creído. Me ha condicionado en lo profundo. He orado por cosas grandes, pero con expectativas pequeñas. He hablado de fe, mientras por dentro temía lo peor. He dado pasos, sí, pero con el freno puesto. He soñado, pero con miedo a fracasar. He amado, con miedo a perder. He creído, pero con reservas, como si algo dentro de mí no terminara de soltar el control. Y tú, Dios, tú no me juzgaste, no me empujaste, no me diste la espalda, no me exigiste valentía forzada. Me esperaste, me hablaste con paciencia, me recordaste quién soy en ti. Isaías 41:10 no es solo un versículo que decora una pared, es una declaración celestial, una voz firme que atraviesa la niebla de mi mente y dice: no temas, yo estoy contigo. Qué frase tan corta, pero tan poderosa. Porque si tú estás conmigo, entonces, ¿qué más necesito? A veces me olvido de eso, Señor. Me olvido de que la verdadera seguridad no está en que las cosas salgan bien, sino en saber que tú estás presente. Porque tu presencia no me promete que no habrá tormentas, pero sí que no naufragaré. No me promete ausencia de conflictos, pero sí victoria en medio de ellos. Y empiezo a entender que lo que me frena no es la dificultad, sino mi percepción de ella. Que el miedo no se trata de lo que viene, sino de cómo lo imagino. Porque el miedo es imaginación mal dirigida. Es usar mi creatividad para diseñar escenarios de ruina, en lugar de visiones de redención. Pero hoy decido usar mi imaginación para creer en lo que tú puedes hacer. En que donde yo veo un callejón sin salida, tú ves un camino. En que donde yo veo un gigante, tú
ves una oportunidad para mostrar tu poder. En que donde yo veo mi fragilidad, tú ves un lugar donde tu fuerza puede manifestarse. Señor, ¿cuántas veces me has llamado a avanzar y yo retrocedí? ¿Cuántas veces dejé pasar lo que era mío por miedo a equivocarme? ¿Cuántas veces, mientras el cielo decía, es tiempo, yo decía, no estoy listo? El miedo me hizo perder trenes que tú enviaste. Me hizo cerrar puertas que tú habías abierto. Me hizo olvidar que si tú llamas, también capacitas. Pero ya no más. Hoy me levanto, sí, pero no con arrogancia. Me levanto con fe. Esa fe sencilla que se atreve a dar un paso sin ver todo el mapa. Esa fe que no espera sentirse valiente para actuar, sino que actúa. Y ahí descubre el coraje. Porque la valentía, Señor, no es la ausencia de miedo. Es la decisión de no dejarse gobernar por él. Y si hay algo que me aferro hoy, es a tu espíritu. No quiero que mis decisiones sean dictadas por el temor, sino guiadas por tu voz. Que mi brújula no sea el miedo al fracaso, sino la certeza de tu fidelidad. Que no me rija por las estadísticas del mundo, sino por las promesas eternas de tu palabra. Porque tú no eres un Dios de confusión. No me diste espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso dice 2 Timoteo 1:7. Y si eso es lo que me diste, entonces es hora de vivir como quien lo recibió, como quien ha sido equipado desde lo alto para cosas que sobrepasan lo humano. Me niego a vivir con el alma encogida. Me niego a conformarme con la versión limitada de lo que tú soñaste para mí. Me niego a seguir postergando mi llamado, porque el miedo se sentó a negociar. Hoy tomo la decisión, aunque me tiemblen las manos, de avanzar, de creer, de declarar que mis pasos están ordenados por ti. Y si tú los ordenas, entonces ningún temor podrá desordenarlos. Porque hay un diseño celestial sobre mi vida. Un propósito que no puede ser detenido por emociones cambiantes ni pensamientos oscuros. Aun si el miedo vuelve mañana, aun si se disfraza de sensatez, de precaución excesiva, de falsa humildad, le recordaré lo que hoy estoy afirmando en esta oración, que no soy guiado por el temor, sino por la verdad que fluye de tu palabra. Y si me preguntas, Señor, ¿cuál es mi mayor certeza? Es esta. Aunque yo no vea el camino, sé que tú caminas delante de mí. Tú eres mi faro en la noche, mi paz en medio del oleaje, mi fuerza cuando mis fuerzas se agotan, mi escudo cuando el miedo se disfraza de realismo. Y si tú vas conmigo, entonces, ¿quién podrá contra mí? Dios mío, no pido una vida sin gigantes, pido el coraje de enfrentar cada uno con la mirada fija en ti. Quiero la valentía de David, pero también su secreto, porque antes de derrotar al gigante, ya lo había vencido en el campo invisible, cuando pastoreaba en lo oculto, cuando cantaba en medio del campo, cuando peleaba contra osos y leones, sin audiencia, sin aplausos. Ahí, en ese lugar íntimo contigo, se forjó un corazón que no temía, porque ya conocía tu fidelidad. No necesito un escenario, necesito ese corazón, uno que sepa que tú, Señor, eres más que suficiente. Y si algún día me toca pararme frente a un Goliat, que no me tiemble el alma. Que recuerde que no voy con mi fuerza, ni con mis recursos, ni con mis estrategias, sino con tu nombre, que es torre fuerte. Que no me asuste el tamaño del problema, porque ya he medido la grandeza de mi Dios. Anhelo la obediencia de Moisés, no la de la historia de gloria, sino la del hombre que discutía contigo desde una zarza ardiente. El que dijo, no sé hablar. El que presentó todas sus inseguridades. El que dudó de sí mismo. Pero no se quedó ahí. Te obedeció. Y esa obediencia temblorosa fue más poderosa que cualquier elocuencia. Porque no se trata de tener todas las respuestas, sino de responder con fe. Cuando tú llamas, yo también he dudado, Señor.
También he tenido conversaciones internas contigo, argumentando por qué no soy la persona indicada, por qué debería ser otro, alguien más valiente, más preparado, más digno. Pero tú, con la misma paciencia con la que hablaste a Moisés, hoy me recuerdas: yo estaré contigo. Y eso basta. También quiero el fuego de Esther, esa pasión que arde cuando uno entiende que su vida no le pertenece, que fue puesta para un tiempo como este. Me conmueve esa frase suya: si perezco, que perezca. No porque desee el dolor, sino porque revela una rendición absoluta. Ella entendió que hay causas que valen más que la comodidad, que hay llamados que no pueden postergarse por miedo al precio, que hay momentos donde la valentía no es una opción, sino una respuesta inevitable al propósito. Quiero vivir así, Señor, no esperando que las condiciones sean perfectas, sino decididamente comprometido con tu voluntad. Aunque cueste, aunque tiemble, aunque no entienda todo, porque prefiero arriesgarlo todo contigo que vivir seguro lejos de ti. Y quiero también la firmeza de Daniel, ese tipo de fe que no se esconde cuando llegan los decretos, que no negocia principios para evitar problemas, que abre la ventana hacia Jerusalén y ora, aunque todos sepan que eso lo llevará a una fosa. Esa fe que no necesita gritar, porque su vida ya habla, que no busca defensa, porque sabe que el cielo pelea por él. Los leones no lo intimidaron, porque él ya había hecho de ti su refugio. Su oración no fue una reacción a la crisis, fue un hábito arraigado, una relación establecida. Y cuando llegó la prueba, no tuvo que improvisar valentía, simplemente fue quien ya era, un hombre de fe. Eso quiero, Señor, que cuando llegue el día malo, no tenga que fabricar coraje, sino que brote de una vida que ya vive en tu presencia. Porque sí, el miedo grita, a veces en medio de la noche, a veces disfrazado de sentido común, a veces usando incluso las voces de quienes amamos. Grita para desestabilizar, para hacer ruido, para que confundamos sus amenazas con dirección. Pero en medio de todo ese alboroto, tú susurras paz. Y ese susurro, aunque sea suave, tiene más poder que cualquier estruendo. Porque tu paz no es la ausencia de conflicto, es la certeza de tu compañía. Por eso hoy, te suplico, Padre, reemplaza mis pensamientos de derrota por convicciones de victoria. Que cada vez que el miedo diga no puedes, yo recuerde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que cada vez que la ansiedad quiera gobernar mis pensamientos, tu espíritu me devuelva el control interior que solo tú puedes ofrecer. Porque no fui creado para vivir atrapado en un ciclo de temor. Fui creado para caminar contigo, libre, en paz, confiado. Y entonces llega ese versículo, como un refugio para el alma. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Señor, tú no eres una opción más. Tú eres mi única luz cuando todo se oscurece. Eres mi salvación cuando no encuentro salida. Eres mi fortaleza cuando todo lo demás se derrumba. Y si eso es verdad, y lo es, entonces, ¿a quién debo temer? A veces, Señor, me aferro a esta palabra como quien se aferra a un salvavidas en medio de una tormenta. No porque esté nadando con fuerza, sino porque ya no tengo fuerzas. Y es ahí donde descubro que la salvación no depende de cuánto resista yo, sino de cuánto me sostienes tú. Y me sostienes. Siempre lo has hecho, incluso cuando no lo sentía, incluso cuando creía que no estabas, incluso cuando todo parecía silencio. Tú estabas. Y hoy, aunque el miedo quiera gritar, yo me aferro a tu voz, a tu promesa, a tu palabra, a tu lado. Señor, permíteme volver por un instante a ese lugar, dentro de mí donde todo comenzó. No al templo donde aprendí a adorarte, sino a ese rincón olvidado, donde aprendí a temer, donde una palabra hiriente sembró inseguridad, donde una ausencia dejó huella,
donde un rechazo no explicado hizo que creyera que no era suficiente. Quiero hablarle a ese niño interior, ese que aún vive en lo profundo, silencioso pero activo, ese que aunque el cuerpo ha crecido, todavía se estremece cuando escucha voces de desaprobación, ese que guarda memorias no resueltas, heridas abiertas, silencios que pesaron más que los gritos. Quiero mirarlo con compasión, no con juicio. Quiero decirle en tu nombre que ya no está solo, que nunca estuvo, que aunque en su mente repase escenas donde se sintió abandonado, tú estabas ahí, tal vez invisible, tal vez silente, pero presente, porque tú eres el Dios que ve, aun cuando nadie más lo hace. Y si ese niño un día aprendió a esconderse, hoy le enseño a salir. No porque el mundo sea menos cruel, sino porque ahora sabe quién lo acompaña. El Rey de Reyes camina con él. No necesita correr, no necesita callar, no necesita protegerse con máscaras ni con muros. Ya no vive desde la herida, sino desde la redención. Señor, qué liberador es saber que ya no necesito esconderme, que no tengo que fingir ser fuerte cuando estoy quebrado, que en tu presencia puedo ser real, que no me pides que me vista de perfección, solo que me rinda con honestidad. Tú no sanas lo que aparento, tú sanas lo que entrego. Y aunque las circunstancias no hayan cambiado aún, aunque el diagnóstico no haya mejorado, aunque la respuesta todavía no llegue, hoy decido levantar mis ojos, no hacia las circunstancias, no hacia las probabilidades. Levanto mis ojos hacia los montes, porque sé que de allí viene mi socorro. Mi socorro viene de ti, Creador del cielo y de la tierra. Decido respirar profundo, no con resignación, sino con esperanza, porque cada respiración es prueba de que no has terminado conmigo. Si aún hay aliento en mí, aún hay propósito, aún hay algo que estás haciendo, aún me estás formando en el horno de lo invisible. El temor no será mi guía, no más. Me ha llevado a lugares oscuros, me ha hecho dudar de mí mismo, me ha distorsionado la imagen que tengo de ti. Pero hoy me muevo por lo que creo, no por lo que siento, porque mis emociones cambian, pero tu verdad permanece. Y si en algún momento dudé, si permití que el miedo escribiera capítulos que no debió escribir, Señor, dame la gracia de perdonarme, porque a veces soy mi peor juez. Me castigo por lo que no logré, por lo que no dije, por lo que dejé pasar. Pero tú me miras con misericordia, no con condena, y me recuerdas que en ti siempre hay una nueva página, una nueva oportunidad. Ayúdame también a perdonar a quienes me hicieron temer, a quienes, sin saberlo, sembraron inseguridad, a quienes no supieron amarme bien, no porque lo merezcan, sino porque mi libertad no depende de su arrepentimiento, sino de tu gracia en mí. Ya no quiero cargar con cadenas invisibles que atan mi alma a recuerdos del pasado. Quiero caminar ligero, libre, confiado. Padre, gracias por ese regalo silencioso que es un nuevo amanecer. Gracias por cada mañana que comienza con tu misericordia renovada. No importa cuán oscuro fue el día anterior. Si hay un nuevo sol, hay una nueva oportunidad. Y si hay una nueva oportunidad, entonces hay esperanza. Gracias porque cada oración, por sencilla que sea, es un acto de valentía. Porque orar es rebelarse contra la lógica del miedo. Es declarar, con el alma abierta, que sigo creyendo, que no me rindo, que no dejo de esperar, que aunque haya lágrimas en mis ojos, sigo caminando. Gracias por enseñarme que el valor no es ausencia de temor, es confiar en ti, más que en mis emociones. Qué profundo es eso, Señor, porque hay días en los que me siento débil, inseguro, roto. Pero aún ahí, puedo ser valiente si decido creer que tú estás conmigo, que lo que siento no define lo que soy, que lo que el enemigo dice no determina mi destino. Y ahí
En ese lugar íntimo de oración, levantas un escudo, no de acero, sino de promesa. Tus palabras se convierten en mi defensa. Cada dardo del enemigo, cada pensamiento de derrota, cada acusación silenciosa, se estrella contra la roca de tu verdad. Porque tus promesas no fallan, no se vencen, no se agotan, no se debilitan con el tiempo, permanecen. Y si tú estás conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Si tú me sostienes, ¿qué fuerza humana o espiritual podría derribarme? Si tú me llamaste, ¿quién me puede frenar? Porque no es mi fuerza la que me sostiene, es tu mano, y tu mano no tiembla, no se cansa, no suelta. Si tú me tomaste, no me vas a dejar caer. Así que camino, Señor, con pasos temblorosos tal vez, pero firmes en dirección, porque no camino solo. Camino con el Dios que me llamó por mi nombre. Camino con el que me conoce desde el vientre. Camino con el que vio cada uno de mis días, antes de que existiera uno solo. Y eso lo cambia todo. Gracias, Señor. Gracias por cada palabra que no solo fue pronunciada, sino que descendió como lluvia sobre un terreno sediento. Palabras que no solo salieron de mi boca, sino que nacieron desde un lugar profundo que había estado en silencio por mucho tiempo. Gracias porque esta oración no fue un monólogo, fue un encuentro, un momento de verdad, de restauración, de renacimiento. Gracias porque en medio del miedo floreció algo que el temor no puede entender. Paz. Una paz que no depende de explicaciones ni de resultados, sino de tu presencia. Una paz que no llega cuando todo está bien, sino que se manifiesta precisamente cuando nada parece estar bajo control. Y sin embargo, el corazón encuentra reposo. Ese es el milagro. No el que desaparezcan los problemas, sino el que brote serenidad en medio de ellos. Gracias porque hoy puedo afirmar algo que cambia todo. No estoy solo. No lo estuve cuando lloré sin entender. No lo estuve cuando sentí que nadie más me veía. No lo estuve cuando el miedo me paralizó. Y no lo estoy ahora, que vuelvo a caminar con pasos firmes. Tú estuviste. Tú estás. Tú estarás. Siempre. No tengo todas las respuestas, pero tengo una fe más firme. No se trata de una emoción pasajera, sino de una convicción profunda. Mi vida está en tus manos, y si está en tus manos, entonces está en el lugar más seguro del universo. Gracias por fortalecerme, no con palabras vacías, sino con promesas eternas, con verdad que perfora el alma y levanta el espíritu, con un amor que me cubre incluso cuando no sé cómo cubrirme a mí mismo. Porque hoy lo entiendo. Mi esperanza ya no depende de lo que ocurre afuera, sino de quien habita dentro. Y si el miedo vuelve, porque volverá, no lo temeré. No porque me crea invencible, sino porque ya no le creo al miedo. Ya no me dejo gobernar por sus susurros. Ya no le doy lugar en el trono de mi mente. Porque he aprendido que mi fuerza no está en mi estabilidad emocional, ni en mis recursos, ni en mi capacidad de resolver. Mi fuerza está en ti, y si estoy en ti, soy más que vencedor. No por mis méritos, no por mi disciplina, no por mi constancia. Soy más que vencedor, por medio de aquel que me amó. Porque tu amor es la verdadera fuente de mi victoria. No porque elimina los miedos, sino porque me transforma en medio de ellos. Me convierte en alguien que no huye, sino que avanza, que no se esconde, sino que confía, que no vive por lo que siente, sino por lo que cree. Así que sí, Señor, sigo caminando, no porque todo esté resuelto, sino porque ahora sé que estoy acompañado, un paso a la vez, a veces lento, a veces tambaleante, pero cada paso es un acto de fe. Cada paso es una declaración silenciosa de que sigo creyendo. Cada paso es un recordatorio de que el amor perfecto, tu amor, echa fuera el temor. Te alabo, Dios mío, no por lo que haces solamente,
sino por quién eres. Eres mi refugio, eres mi torre fuerte, eres el que me levanta cuando caigo, el que me abraza cuando me derrumbo, el que me guía cuando todo está oscuro. Te honro, porque incluso cuando no lo merezco, sigues siendo fiel, porque incluso cuando me aparto, sigues buscándome, porque incluso cuando no entiendo tus caminos, puedo confiar en tu corazón, porque no eres un Dios lejano, eres un Padre presente, y con esa certeza, con esa paz, con esa fe renovada, sigo caminando, no hacia el miedo, sino hacia el propósito, no hacia la derrota, sino hacia la victoria, no hacia la incertidumbre, sino hacia tu voluntad, un paso a la vez, guiado por tu amor, sostenido por tu gracia, acompañado por tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.